Boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta primeira xornada da Semana de Educación do Concello de Tomiño. Un compromiso do noso Concello coa educación, unha aposta decidida para que a sociedade no seu conxunto fagamos unha reflexión sobre o futuro dos nosos fillos e fillas. E hoxe temos a posibilidade de disfrutar de unha persoa que é un auténtico especialista no concepto da cidade educadora, de sociedade implicada e de educación para todos e todas. Temos que agradecer a presencia de Joan Manuel e que inicie el estas conferencias hoxe en Tomiño sobre educación. Iremos ao longo desta semana dende o máis abstracto, o mellor, ata o máis concreto, dende a cidade educadora, a sociedade que educa, da que nos vai a falar Joan Manuel, ata as emocións, os sentimentos, ata tratar o máis último detalle na última xornada. Agardamos tirar conclusións, pero agardamos, sobre todo, poñer no centro do debate tamén municipal, no centro do debate, a educación e que todos e todas tomemos conciencia de que a educación é unha cousa da sociedade, de que un neno fracasado non é o fracaso dun neno ou dunha nena ou dunha familia, senón que é un fracaso de toda a sociedade, por iso todos debemos implicarnos. Vos presento brevemente a Joan Manuel. Joan Manuel é profesor de Filosofía Antiga e Éticas Aplicadas da Universidade de Girona. Investigou e publicou sobre filosofía, política, traduciu Utopía de Tomás Moro ao catalán, é autor, entre outros, de ensaios e tamén é director do Observatorio da Ética Aplicada á Acción Social, Psicoeducativa e Sociosanitaria. Ademais, mantén unha intensa actividade como conferenciante en numerosos países e nos ámbitos, sobre todo, de educación, cidades educadoras, política, valores, cidadanía, patrimonio natural e cultural. E, ademais, hoxe, xantando e coñecendo, tamén tive a oportunidade de saber de que foi conselleiro de Educación da Generalitat e teniente alcalde de Girona, o sea, que é unha persona moi acaída para comezar estas xornadas, porque el sí que sabe do que aplicar a política educativa na realidade e na realidade, neste caso municipal, como foi o Concello de Girona. Pois nada máis, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta Tomiño e te cedo la palabra. Muchas gracias, Joan Manuel. Muchas gracias, estimada alcaldesa. El agradecimiento realmente es mío y empiezo pidiendo dos disculpas. Una por la mala voz, que un catarro impertinente va a hacer que me dificulte un poquito más de claridad para llegar a vuestros oídos, y una segunda, que es no poder hablar gallego. Me encantaría poder hacerlo. De forma que os voy a pedir como un favor personal que afinéis vuestro oído para compensar mi mala voz y que traduzcáis mis palabras a vuestra querida y querida también para mí lengua gallega, que por respeto no voy a intentar imitar. Muchísimas gracias también por haberme invitado, alcaldesa y concello de Tomiño, a un espacio de reflexión sobre algo que para mí es esencial en mi vida personal, pero que también me parece esencial, filosóficamente hablando, en la vida de cualquier sociedad, sobre todo si quiere ser una sociedad de progreso y de avance, y una sociedad que quiera a sus personas constituyentes, que es la educación. Por tanto, cuando se me invita a dar una charla, a hacer una reflexión pública sobre educación, casi diría que se me invita a una fiesta, en el mejor sentido de la palabra. Digamos que yo celebro, más que dar conferencias, celebro conferencias de educación porque entiendo que permiten una conexión interpersonal y una proyección social que puede ser modestamente importante. Se me invitó y aceptamos con la organización mutuamente a dar esta charla en la Semana de Educación de Tomiño con un título que recuerdo exactamente y está apuntado en todos los carteles: o éxito e o fracaso educativo no contexto dun pobo educador. Hablar de éxito y fracaso educativo no es lo que a mí me motiva más, pero me desafía y entiendo que debe ser un reto para una persona que, como decía, se siente comprometida personalmente y públicamente con la educación, porque es algo que preocupa
a la sociedad. Y, por tanto, no sería elegante decir, no voy a hablar de eso porque me gusta más hablar de otra cosa. Si eso interesa, eso me interpela y procuro atenderlo. Voy a distribuir mi reflexión en fundamentalmente 3 puntos de cuerpo, precedidos de uno marco y seguidos de una conclusión. Este marco inicial, lo ha dicho antes la alcaldesa, es el concepto de ciudad educadora, que me parece el marco necesario en el cual introducir toda la reflexión, que será el cuerpo, los 3 puntos centrales de mi intervención, para después recuperar al final el concepto de ciudad educadora y conectarlo con la parte central de la reflexión en torno al éxito y al fracaso educativo. Empecemos, pues, por esta primera idea del concepto de ciudad o pueblo educador. No nos preocupemos de la dimensión de los habitantes, eso da lo mismo un pueblo de 500 habitantes que una ciudad de 500.000. Y casi es mejor para los objetivos de una ciudad educadora una dimensión moderada que una dimensión grande. Uno de los peligros, entre comillas, del mundo contemporáneo es que las ciudades están convirtiéndose en megalópolis, que es otra cosa distinta de lo que una ciudad, en sentido fuerte, debe representar. Pero ahora no es nuestra preocupación el tema de las dimensiones. Nos importa más el concepto educadora detrás de ciudad que el concepto mismo de ciudad o de pueblo o de megalópolis. La idea de ciudad educadora es una idea que surge de un pensador y político francés, Jacques Delors, a finales de los años 60, y que recupera en los años 90 la concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Mata, una conocida pedagoga catalana, menos conocida en el resto del Estado, pero llegó a ser también presidenta del Consejo Escolar del Estado en España, una mujer de una fuerza humana y pedagógica extraordinaria que, con el alcalde Pascual Maragall en aquel momento en Barcelona, decidieron que, además de la transformación de piedra que iba a sufrir Barcelona, fundamentalmente recuperar la fachada marítima que estaba invadida por trenes, almacenes, fábricas, humaredas, etcétera, etcétera. Esa fue una de las grandes obras, aparte de los puntos estrictamente deportivos, recuperación de ese espacio del que los barceloneses hoy se sienten muy orgullosos, y después otro de tráfico, que es la creación de las 2 rondas, la ronda litoral y la ronda de arriba de la ciudad de Barcelona. Y dijeron, no todo debe quedar en piedra. Deberíamos hacer algo que fuera un valor de estos que llamamos intangibles, pero que suelen ser esenciales en la vida, que no se notan en peso, pero que se notan en sentimiento y que se notan en progreso mental, que se notan en apertura social, etc. Y entonces fue cuando Marta Mata recuperó la idea de Jacques Delors, la ville éducatrice, que dijo él en su francés, como ciudad educadora, y Barcelona se convirtió en la líder de un movimiento que ahora ya es un movimiento mundial, que tiene casi 500 ciudades comprometidas en el mundo, con lo que llamamos, porque me siento implicado en ese movimiento, la Carta de Ciudades Educadoras, que son 20 artículos precedidos de un preámbulo más bien largo, en los que la ciudad que quiere formula un compromiso en su plenario municipal, después de haber hecho un proceso de consulta y participación popular, con los ideales que ahí están fijados. Desde luego hay ciudades muy activas, ciudades menos activas, pero en principio es un espacio de encuentro de los más variados países. Hay ciudades educadoras en todos los continentes, incluida África, incluida Oceanía, pero principalmente es un movimiento europeo, español y catalán. Bien, vamos a la sustancia del asunto. Ciudad educadora, la idea central es la siguiente. Es la que toma conciencia colectivamente en su riqueza y variedad interna, porque una ciudad es internamente rica y variada, la que toma conciencia de la función educadora de todos y cada uno de sus miembros individuales, ciudadanos y ciudadanas, y de todas y cada una de sus organizaciones, sean del tipo que sean, institucionales, culturales, asociativas vecinales, deportivas, las que sean. Tomar conciencia de la función educadora que tiene todo el mundo
y, tomada esa conciencia, actuar en consecuencia, es decir, implicarse en procesos de mejora educativa de sus niños y niñas, pero, cuidado, no solo de sus niños y niñas, sino de todos los ciudadanos de cualquier edad. Es decir, se amplía el concepto de educación, se sale de la escuela, por decirlo así. Desde luego la escuela es querida, no podía ser de otro modo, por la ciudad educadora. Es tan querida que la ciudad educadora, decimos, quiere expandirse quiere expandir los valores internos de la escuela fuera de la escuela y quiere que los valores que están en el ambiente cívico entren en la escuela. Por tanto, la ciudad educadora quiere sus escuelas con paredes porosas, por donde transita un aire que lleva lo bueno de la escuela fuera y lleva lo bueno de la ciudad adentro. Esa ciudad educadora se basa en la siguiente idea que voy a intentar formular muy sintéticamente. El ser humano, en su evolución sobre la Tierra, evolución milenaria, ha llegado a ser lo que es porque ha conseguido trabajar permanentemente su mejora, especialmente mental. Dicho de una forma clara, ha conseguido educarse permanentemente y progresivamente. El ser humano tiene una característica, y los que sean biólogos en la sala lo saben mejor que nadie, tiene una característica muy importante, que tiene la suerte de poseer un cerebro y un sistema neurológico general de una extraordinaria plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que es moldeable y que es transformable permanentemente. Digamos que, a diferencia de una máquina, de un reloj, de un automóvil, que son lo que son y no son más, el cerebro humano es lo que es y lo que puede ser. Puede ser siempre más de lo que es. Por tanto, el ser humano, en este cerebro que albergamos en la parte superior de nuestro cuerpo, en este cerebro puede operar el proceso educativo, es decir, puede mejorar lo que alguien es en cada momento de su vida y permite establecer lo que podríamos llamar la primera tesis de una ciudad educadora. No está escrita en ninguna parte, pero puede explicarse así. La primera tesis es: todos somos siempre educables, hasta el momento de morir. Si no tenemos la desgracia de una grave enfermedad neurológica, vamos a situarnos en la normalidad de una persona que llega a sus muchos años, hasta el momento de morir esa persona puede mejorar sobre sí misma. Es decir, puede educarse a sí misma o puede educarla a otro, pero su cerebro puede mejorar en los 5 minutos anteriores a su muerte, puede mejorar respecto al estado en el que estaba. Por ejemplo, por poner un ejemplo de una persona que esté a punto de morir, puede desactivar un odio familiar y decir: yo no me voy a morir odiando a tal persona. Y si consigue hacer eso y sentirlo bien, esa persona ha hecho un progreso educativo sobre sí misma. Por tanto, si esto podemos decirlo de una persona de 90, 98 años, ¿qué vamos a decir de una persona de 5, de 10, de 15? Que tienen un cerebro de una plasticidad enorme, porque es verdad que con el tiempo la plasticidad se reduce, no se pierde nunca, repito, salvo enfermedad, pero sí se reduce. Bien, todos somos siempre educables, más en la infancia y la juventud, pero en todo momento de la vida. Esa sería la primera tesis de una ciudad educadora. La segunda tesis ya no es tan evidente y diría: todos somos siempre educadores. Y aquí es donde muchas personas, ¿cómo? A ver, ¿no son solo educadores los maestros y profesores? La respuesta es clara. Los maestros y profesores son educadores profesionales. Es decir, la sociedad les habilita para que de manera sistemática atiendan en los centros escolares niños y jóvenes, y pueden hacerlo y lo hacen en general muy bien. Pero seríamos poco observadores de la realidad humana si no reconociéramos que toda persona, en todo momento, está emitiendo hacia los demás mensajes o educadores o deseducadores. Educadores quiere decir mensajes que mejoran a los demás o mensajes que empeoran a los demás. Toda persona en todo momento. Pues sí, andando por la calle, emitimos mensajes a los demás. La persona que andando por la calle ve venir a alguien con un carrito de niño, no digamos ya una persona en silla de ruedas, y con tiempo suficiente se aparta para que no tenga que molestarse en un mínimo movimiento, esa persona está transmitiendo una idea de respeto a aquella limitación de movimiento, una idea, digamos, por tanto, afectuosa, cívica y, por tanto, educadora.
Al revés, si una persona anda de forma ostentosa, sin apartarse siquiera al ver a una persona muy anciana o al ver a una persona en silla de ruedas y obliga a esas personas a bajar a la calzada, esa persona está emitiendo un mensaje de falta de respeto, un mensaje de antipatía, un mensaje despreciativo, por tanto, un mensaje deseducativo. Estamos hablando solo de andar por la acera. Andar por la acera es educador o deseducador. Y alguien puede decir, y no exageras mucho, pues mira, no, voy a poner otro ejemplo. Alguien puede decir, en este momento, vamos a ser concretos, en este momento, tú, Joan, pareces educador porque estás transmitiendo unas ideas que tal vez sean interesantes y a nosotros nos pueden mejorar por nuestro interés en la educación. Pero nosotros, aquí, silenciosamente sentados, pues la buena noticia es que ustedes me están educando a mí. Porque yo estoy recibiendo de la platea una atención y un respeto que harán que yo salga de esta sala mejor persona de lo que he entrado. Si en vez de escuchar ustedes como escuchan tan atentamente, estuvieran hablando por el móvil, estuvieran moviéndose por la sala, haciendo... Yo me iría de aquí como un gusanito maltratado, pobre de mí. Saldría peor persona porque saldría con sentimientos negativos. Ahora ya estoy seguro que voy a salir con sentimientos positivos. Fíjense, solo con estar sentados atentamente. Por tanto, si analizamos bien la vida, no digamos ya la persona que está como funcionaria en un lugar público atendiendo a la gente. ¿Cuánta educación puede transmitir y cuánta deseducación puede transmitir según cuál sea su actitud en la forma de preguntar al ciudadano? No es lo mismo decir, buenos días, ¿qué desea usted? ¿Puedo ayudarle? O decir, ¿qué? ¿Otra vez por aquí? ¿Dando la paliza? Porque en el primer caso está acogiendo al ciudadano, respetándole, promoviendo su derecho a que la administración se ocupe de sus problemas. En el segundo caso lo está despreciando, lo está expulsando de sus derechos. Por tanto, si me permiten, podemos establecer una segunda tesis, que es que todos somos siempre educadores, aunque no lo sepamos. Voy a recordar aquí una célebre obra, seguramente muy conocida, del comediógrafo francés Molière, El burgués gentilhombre. Un hombre se hace, en la comedia, un señor se hace rico de golpe, pero descubre pronto que con la riqueza nueva no le basta para tener prestigio social. Y entonces se hace aconsejar y alguien le dice, lo que tienes que hacer es mejorar tu cultura. Contrata a lo que entonces se llamaba un preceptor, un profesor particular, y este preceptor le va enseñando las reglas de la gramática, le va enseñando la historia, le va enseñando lo que en los currículos habitualmente se enseña. Y hay un momento en que hablan de las formas de expresión y el preceptor le dice la forma de expresión más refinada es la poesía porque en ella el lenguaje se somete a reglas muy rígidas de contar las sílabas de cada verso, de enlazar los versos con rimas, de poner un ritmo interno de acentos. Es bastante difícil y hay que medir mucho. Pero hay otra forma, la más elemental de expresión, que es la prosa, donde no hay reglas de rimas, ni de ritmos, ni de acentos. Y entonces Monsieur Jourdain, que es el nombre del señor, le dice, bueno, a ver, pero entonces, cuando yo estoy hablando con mi señora o con usted así en el pasillo, yo estoy hablando en prosa, o con los amigos en la cafetería, yo estoy hablando en prosa. Dice, sí, claro. Y contesta Monsieur Jourdain, qué ilusión, toda la vida hablando en prosa sin saberlo. Se ha descubierto haciendo algo que tiene una categorización formal y académica. Pues vamos a ser un poquito más felices esta tarde. Los que ya no lo hubieran descubierto antes, descubran hoy. Son educadores sin saberlo. Porque en su trabajo, en su forma de andar por la calle, en una conferencia, en todas partes, todos emitimos hacia los demás mensajes o educativos, constructivos de socialidad, constructivos de comprensión, de respeto, etcétera, o destructivos de algunos de estos valores. Todos somos siempre educadores. Siguiente tesis. Si aceptamos la imagen según la cual una ciudad es un sujeto humano colectivo, porque está hecho de sujetos humanos, entonces hay el sujeto humano individual, Pedro, María, y el sujeto humano colectivo, Tomiño, Vigo, Girona. Si una ciudad es un sujeto humano colectivo, podemos predicar de ella lo que predicamos de una persona individual.
si hemos dicho que toda persona individual es siempre educable, toda ciudad constituida por personas es también siempre educable, porque la materia prima de la ciudad son los seres humanos, y los seres humanos son mejorables permanentemente. Por tanto, la ciudad es un sujeto sobre el que puede proyectarse educación. Y una ciudad puede mejorar. Por ejemplo, un mínimo ejemplo. Ustedes saben, andando por el mundo, porque lo habrán experimentado tal vez en propia carne, que hay ciudades donde se respeta muchísimo el paso de viandantes sin semáforo, el paso de peatones sin semáforo, y ciudades donde no se respeta nada, donde pueden literalmente matarte. Bueno, pues ese es un detalle de educabilidad conjunta. Una ciudad, si se lo proponen sus ciudadanos, su ayuntamiento, una campaña en los medios, etcétera, etcétera, puede empezar a introducir la cultura del respeto al paso de peatón y en poco tiempo puede educarse en ese sentido. Es como un sujeto individual que ha conseguido. Entonces se crea un clima tal en que incluso los más cerriles al final sienten vergüenza de no respetar un paso de peatones. Por tanto, la ciudad es siempre, digo esto y podría decir muchas otras cosas, ¿no? La forma de estar en un campo de fútbol, la forma de participar en política, etcétera, etcétera. Puede mejorar la ciudad igual que puede mejorar un individuo. Tesis siguiente. Si es verdad que la ciudad, por ser un sujeto humano colectivo, es siempre educable, también será verdad que, por ser un sujeto humano colectivo, será siempre educadora, aunque no lo sepa. Una cosa es estar adherido al movimiento formal de ciudades educadoras, otra es que en toda ciudad, aunque no lo sepan ni lo quieran sus ciudadanos, se está produciendo permanentemente una transmisión de mensajes que o construyen o destruyen valores colectivos. Hacen mejores o hacen peores al resto de las personas. Y esa es la idea de ciudad educadora, el reconocimiento de que toda la ciudad en su conjunto, a través de sus personas, a través de sus instituciones de todo tipo, asociaciones de lo más variadas, está emitiendo constantemente educación. El Club Filatélico emite educación coleccionando sellos. El Club de Promoción del Ajedrez, lo mismo con ese juego. Un grupo musical, no digamos, etcétera. Una asociación de vecinos es una pequeña unidad política en el sentido más elemental. Ahí se producen muchas posibilidades de difusión educativa, de mejora de las personas o de empeoramiento de las personas si esas reuniones son una tormenta permanente. Bien, este es el marco que os propongo para tener mentalmente en el horizonte cuando desarrolle los puntos que son el cuerpo de mi intervención. Un marco en el que, no había dicho hasta ahora, lo digo ahora, importa mucho tener un concepto amplio y profundo de educación. No es lo mismo educación que enseñanza. No es lo mismo educación que escolarización. La escolarización y la enseñanza, o la enseñanza, hacen referencia al cumplimiento de unos currículos establecidos por las autoridades y las leyes educativas, y eso es muy importante, que nadie piense que Ciudades Educadoras desprecia eso, al contrario. Lo valora mucho, como he dicho antes, tanto que quiere extraer lo bueno que hay ahí para ampliarlo más. Entonces, la idea es, vamos a no ceñirnos solo a un concepto puramente escolar de la educación. En la escuela se escolariza y se enseña. También se educa, desde luego que también se educa. Aunque la educación que se da en la escuela no está escrita en los currículos. Lo que está escrito en los currículos es la enseñanza. ¿De acuerdo? Por tanto, propongo que nos quedemos con un concepto que yo digo no reduccionista, no simplista de educación. Porque la educación añade a la enseñanza el valor de todo lo extracurricular. Es decir, de todo lo que enriquece la vida, aunque no esté en el programa de historia, en el programa de lengua, en el programa de matemáticas, etcétera, etcétera, que es mucho, como todos sabemos. Por tanto, se trata de tener en mente este concepto más amplio y más profundo de educación. Vamos ya al cuerpo de mi intervención con las siguientes posiciones, digamos. La primera posición es una reflexión sobre cómo el lenguaje no es inocente. La segunda, sobre cómo los indicadores de valoración del fracaso y el éxito no son neutrales. Y la tercera reflexión, cómo es posible avanzar en el éxito o frenar el fracaso. Este es el punto, digamos, central de la intervención.
De estos 3 puntos, el primero dice el lenguaje no es inocente. ¿Por qué digo esto? Porque el término éxito y el término fracaso educativo no nacen en la educación, nacen fuera de la educación. Se están aplicando mucho ahora a la educación, ahora entendida como institución escolar, como sistema educativo escolar, se le aplican unos criterios que proceden de terrenos, digamos, exteriores al sistema educativo propiamente dicho. Por ejemplo, la empresa. En la empresa se habla de éxito y de fracaso en el lanzamiento de un producto. Y se oye hablar de cómo prepararon este producto durante tantos años y tal, y fue un fracaso. Y al revés, cómo gracias al ingenio de una persona determinada, aquello tuvo un éxito extraordinario de ventas. En la empresa se habla de éxito y fracaso. Se habla de éxito y fracaso en el espectáculo. Tal obra de teatro fue un éxito de público, pero no de crítica. O tal película, tal obra cinematográfica fue un éxito de público y crítica. Éxito, o bien fue un fracaso. Y también del mundo del espectáculo. Perdón, sí, digo bien, del mundo del espectáculo. Perdón, me he confundido, del deporte. En el mundo del deporte también se habla del éxito o del fracaso. Bueno, hay partidos de fútbol que son un fracaso para unos, un éxito para otros, lo mismo con cualquier otro deporte individual o colectivo. Eso no es ni bueno ni malo, es lo que es. Lo que es menos bueno es que la idea de éxito y fracaso, que no estaba en el mundo de la pedagogía y de la enseñanza, lo está desde hace, yo diría que escasamente 10, máximo 15 años, no más. Se importa de estos territorios. Y como digo, el lenguaje no es inocente, porque lo que vale del lenguaje no es lo que dice el diccionario, relativo al significado de cada palabra. Los filósofos del lenguaje nos han enseñado que lo que importa del lenguaje es su uso, no su significado. A veces coinciden el significado y el uso, pero a veces el significado es uno y el uso es otro. Y ahí se producen malentendidos que pueden llegar a ser graves. Yo creo que en el terreno educativo el éxito, la palabra éxito, el concepto éxito y el concepto fracaso y sus respectivas palabras tienen un componente ideológico que podríamos considerar ultraliberal, que viene de un espíritu competitivo que ha llevado la competencia entre países a la competencia entre empresas, la competencia entre empresas a la competencia entre escuelas, y la competencia entre escuelas la están llevando finalmente a la competencia entre niños. Y eso no está bien. Yo creo que los niños y niñas y las escuelas no están en este mundo para competir entre ellos a ver quién es más fantástico, sino que son otros, como veremos enseguida, los objetivos que parece que serían deseables. Porque resulta que estas palabras que vienen, como digo, del mundo de la empresa, del mundo del espectáculo o del mundo del deporte, tienen las siguientes connotaciones. Los de lengua de la sala sabrán muy bien que connotación es el significado complementario de una palabra que no acostumbra a estar en el diccionario, pero que acostumbra a estar en los usos sociales de la palabra. Y esas connotaciones son tremendas, porque acaban cargando a las palabras de prestigio o de desprestigio, de aceptación o de no aceptación, de respeto o de falta de respeto. Y vamos a comentar brevemente cuáles son las connotaciones de éxito y fracaso. Las connotaciones de éxito son las siguientes: exaltación, espectacularidad y soberbia. Es decir, va asociada la idea de exaltación, es decir, de poner por arriba de todo a quien ha conseguido un éxito. Digamos, sacarlo de la normalidad para llevarlo a la excepcionalidad, al aplauso, etc. Pero es que también otros conceptos, como he dicho, espectacularidad, es decir, el éxito debe mostrarse y exhibirse. Estamos en una sociedad, como se ha dicho, muy exhibicionista y muy narcisista. Los medios informativos por un lado, las redes sociales por otro, las selfies por otro, hacen que estemos en permanente exhibición de nosotros mismos ante los demás. El éxito lleva a la espectacularidad, al yo soy más guapo que nadie, etc. Pero es que esto tiene otra connotación última, muy triste desde un punto de vista ético. Es la soberbia
del que ha ganado. El éxito permite ser soberbio. Y eso es muy triste. Es muy triste porque al otro lado tenemos la palabra fracaso, la idea de fracaso, que está cargada de las siguientes connotaciones: humillación, vergüenza, marginación. La persona que fracasa se siente humillada porque le dicen que es un fracasado. La persona que fracasa siente vergüenza por esa humillación, que es un sentimiento triste. Y finalmente esa persona se siente humillada y avergonzada, tiende a marginarse, cuando no la marginan ya los demás. Por tanto, qué pena, ¿no? Qué pena que introduzcamos en el mundo de la educación conceptos, no los hemos introducido nosotros, seguro que nadie de la sala es culpable de esto, ni mucho menos, ¿no? Sino que nos vienen introducidos por una mentalidad que circula por el mundo que parece que ha normalizado esas expresiones. Esto viene asociado a otra idea que es peligrosa desde un punto de vista educativo, que es la obsesión por el resultadismo. Ver cuáles son los resultados que nuestros niños y niñas obtienen, en calificaciones, en notas, llámenle como quieran, y darle a esos resultados una relevancia máxima y absoluta. Ese resultadismo tiene un problema, si no tiene más, al menos tiene un problema, y es que el resultadismo es cuantitativista, es decir, consiste en contar cosas, contar lo que sea, respuestas válidas a un examen u otras cosas. Contar. ¿Es feo o malo contar? No. Saben los matemáticos de la sala, que lo sabrá también, que Platón puso en el frontispicio de su academia, venerable institución de las más sabias de la historia, que nadie entre aquí si no sabe geometría. Geometría quería decir también matemáticas en aquel momento. Matemáticas son fundamentales, pero una cosa es que las matemáticas sean fundamentales y otra cosa es que el mundo se deba reducir a cuentas. Porque resulta que las cosas más valiosas de la vida son incontables. Primero, en el sentido de que son muchas. Segundo, en el sentido de que no se pueden medir. ¿Alguien me puede medir la amistad, por ejemplo? Bueno, sí, se puede medir en un sentido ridículo. Los que dicen, tengo 50.000 amigos en Facebook. Vale. ¿Y ahora qué más me vas a contar? Eso no son amigos, faltaría más. Es que yo no podría con tanta amistad. A mí la amistad me resulta una cosa muy seria y atender a mis amigos, ¿cómo voy a atender yo a 50.000 personas? Bueno, pues les voy a proponer una cosa, para que vean lo ridículo que puede resultar reducir las cosas a ese cuantitativismo mercantilista. Imaginen por un momento cada uno de ustedes, yo lo voy a hacer también para mí, la persona más amiga que tienen. Siempre hay alguien que es el más amigo o la más amiga. ¿Vale? Una vez imaginado, propónganse lo siguiente. Al llegar esta noche a casa, lo llaman por teléfono. Yo voy a poner el nombre, ya le digo a mi amigo, te estoy poniendo de ejemplo en todas mis conferencias. Dice, vale, para eso son los amigos, para maltratarlos, ¿no? Mi mejor amigo se llama Ramón. Pues bien, yo esta noche voy a hacer como ustedes, voy a llamar a Ramón. Oye, Ramón, ¿cómo estás? Hombre, bien, mira, yo estoy en Galicia. Ostras, qué bien, comerás bien, seguro, porque es un amigo. A mi amigo le gusta comer bien también. Oye, mira, ¿sabes por qué te llamo desde Galicia? Porque quiero preguntarte una cosa. ¿Tú valoras mi amistad? Y entonces me dirá, seguro que también te han dado de beber, ¿no? Alvariño, además. Bien. Y le diré, no, voy en serio, voy en serio. ¿Pero qué quieres decir? No, ¿tú valoras mi amistad? Sí, claro. ¿Pero poco o mucho? Oye, estás tonto, ¿no? No, poco o mucho. ¿Mucho? Pues mira, a partir del mes que viene, 500 euros mensuales. ¿Verdad que es ofensivo? Yo valoro la amistad de mi amigo Ramón en 500 euros al mes. Ni en 500 ni en 50.000. Los valoro en nada. No se puede cuantificar, no se puede medir, no se puede comprar. Lo importante de la vida está al margen o por encima. Y así nos lo enseñó el gran filósofo Immanuel Kant, que distinguió muy bien entre valor y precio. Las cosas que tienen precio son intercambiables. Si yo pierdo este reloj, puedo comprarme otro idéntico. Y ya está, tendré lo mismo. Pero si yo pierdo a mi amigo, no habrá otro como él. Imposible, es insustituible. Las cosas que tienen valor no son sustituibles, las que tienen precio sí. Y ya dijo el gran poeta Antonio Machado, solo el necio
confunde valor y precio. Y no debemos confundir valor educativo y precio de resultados de la enseñanza. Son dos cosas distintas. Y ahora alguien dirá, bueno, pero entonces ¿a ti no te importa que nuestros niños y niñas tengan malas notas, por decirlo en el término tradicional, en matemáticas o en lengua? Me importa muchísimo. Pero no quiero obsesionarme con esa cuestión. No quiero que entremos en el juego de la comparación con la escuela de al lado, o de la comparación del sistema gallego con el sistema catalán, o de la comparación del sistema español con el sistema finlandés, porque es profundamente injusto por las razones que luego diremos. De momento quedémonos en que el resultadismo cuantitativista debe quedar por detrás de la valoración cualitativa del progreso de las personas, y de las escuelas y de los pueblos. Una cosa es cuenta, estricta resultadismo cuantitativo, y otra cosa es valoración cualitativa, que a lo mejor puede tener expresión en algún número, no estoy en contra, pero sí que estoy en contra de esa obsesión en la que nos han metido, por ejemplo, los célebres resultados PISA, que sabéis que son una moda, que nos obsesiona, que preocupa, que obsesiona sobre todo a los medios de comunicación, que cada vez tienen que comparar, que si Corea, que si Finlandia, que si... Bueno, luego hablaremos de Corea un momento. El segundo punto del cuerpo central en el que estamos iba sobre el tema de que los indicadores no son neutrales. Es decir, puestos a hablar ya de evaluaciones cuantitativas, vamos a aceptar por un momento el juego, digamos que eso permite alguna crítica muy importante, y es la siguiente. Se pueden medir bien resultados de contestaciones exactas a pruebas matemáticas, a pruebas lingüísticas y tal. Pero esos elementos agotan el sentido de la educación de un niño o una niña, no, y mil veces no. Porque desde luego no solo deben saber lengua y matemáticas e inglés y no sé qué más, sino que deben progresar conjuntamente, globalmente, como personas, con valores que, además de los estrictamente curriculares, sean valores de carácter humano, individual y social. Por ejemplo, ¿valora PISA la responsabilidad? ¿Valora PISA la motivación, la autoestima, el equilibrio y la expresividad de las emociones, el criterio ético, el pensamiento crítico, la capacidad de diálogo, la sensibilidad estética, la integración social de cada niño y cada niña? No. Pues resulta que la integración social, la sensibilidad estética, el pensamiento crítico, la autoestima, la responsabilidad, etcétera, son tanto o más importantes que los resultados estrictos de la prueba de matemáticas o de la prueba de lengua. Porque eso es educación. Educación en la responsabilidad, educación en el pensamiento crítico, educación en la integración social, educación en el respeto a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando se escogen los indicadores estos y otros, se están no escogiendo, es decir, despreciando muchos otros indicadores en los cuales probablemente sacaríamos mejor calificación cuantitativa, valga la aparente paradoja, que la que en principio sacamos. Los indicadores, dice un pedagogo francés, Philippe Meirier, podrían ser ampliados al infinito. Y él propone, por ejemplo, indicadores como capacidad de los jóvenes, niños ya un poco mayores, para preparar un informe, para hablar delante de personas durante unos minutos, para escribir una cartita sencilla en lengua extranjera, indicadores de asistencia a bibliotecas, conciertos, actividades culturales, que ayudan a formar una persona. ¿Dónde están esos indicadores? No están en ninguna parte. Y, por tanto, la medida de los resultados de PISA, por poner el análisis más conocido por todos, es una medida sesgada, por lo menos, sesgada. Entre otras cosas, quienes preparan estas pruebas lo hacen desde una organización de la OCDE, de Desarrollo Económico Mundial, que tiene sobre todo un criterio poco educativo sobre la educación. La OCDE ve la educación como la preparación de los niños y las niñas para que sean muy productivos en el mundo del trabajo. Y alguien puede decir, ¿estás en contra? No, estoy por encima. Yo he querido, tengo 2 hijas, ya mayorcitas,
Yo he querido que se hayan preparado bien para el trabajo, pero por encima de eso he querido otras cosas de ellas. He querido, educativamente hablando, se entiende, otras cosas que respondían a criterios como los que ya hemos expuesto. Pues bien, la OCDE no tiene interés en eso. La OCDE piensa solo en términos medir solo aquello que puede producir, valga la redundancia, mejores productores. Pero reducir a las personas a su capacidad productiva es reducir la personalidad de las personas a una especie de máquinas del sistema. Y, por tanto, es tener muy poco criterio educativo, ético y social. Pero es que las medidas, además, resultan tener unas ciertas reglas. Medir es un acto difícil. Y eso lo saben bien también las personas que tengan una mínima formación sociológica, estadística, etc. Efectuar buenas medidas no es fácil. Tengo aquí una definición de diccionario de lo que es una medida. Relación de una parte con el todo. Perdón, la regla principal de toda medida es, según los teóricos del caso, la proporción. La proporción, que se define así: la relación de una parte con el todo o de una cosa con otra en cuanto a magnitud, cantidad o grado. Esa es la idea de proporción. Ahora yo propongo, ¿qué proporción guardan las pruebas, por ponerlas de esta tarde, sacadas a colación de PISA, con el contexto? Con el contexto económico, con el contexto cultural, con el clima familiar. Ninguna. Las pruebas se pasan igual en Portugal, España, Francia, Italia, Finlandia, Corea. Tal. El contexto de Portugal es el mismo que el de Corea, el contexto de España es el mismo que el de Finlandia, la economía de un país y de otro son iguales, los climas familiares son iguales, de ninguna manera. Por tanto, ya tenemos una primera proporción no respetada. Segunda, la proporción como relación con la historia colectiva. Los antecedentes humanos y sociales y políticos, es decir, en resumen, históricos, de cada país, son parecidos, iguales desde luego no, son siquiera parecidos tampoco. Se parecen muy poco las historias de muchos países, algunos sí, pero muchos países tienen historias muy distintas. Por ejemplo, ¿cuándo se escolarizan de manera universal todos los niños y niñas de cada país? Pues bueno, hay gente que lo hace desde hace 2 siglos y gente que lo hace desde hace 40 o 50 años. Yo recuerdo que cuando llegué a mi primer cargo político, sabe, alcaldesa, lo hemos comentado, fue como diputado en el Congreso. En aquel momento, año 1982, el dato que nos dio el ministro de Educación, José María Maravall, excelente ministro por otra parte, fue el siguiente. En este momento, más de 100.000 niños y niñas no tienen plaza escolar en España. No tienen plaza escolar, no tienen a dónde ir. Y había analfabetismo, no grave, pero había analfabetismo. Bien, eso era principios de los años 80. De Francia puede decirse lo mismo, ni hablar. Ni hablar. La République tenía en aquel momento, y desde hacía muchos años, una plaza escolar para cada niño y cada niña. ¿Puedes comparar los resultados de PISA hoy en España con los de PISA hoy en Francia, si la historia nuestra es la que es y la historia suya es la que es? De ninguna manera. Tercer punto de desproporción, de proporción mal hecha. La proporción respecto a las propias expectativas. ¿Cuáles son los objetivos precisos y exactos de un país y de otro país respecto a su educación? Son distintos, aunque no mucho, pueden llegar a ser bastante distintos. Por ejemplo, son muy distintos los objetivos hiperproductivistas y materialistas en extremo de un país como Corea del Sur con relación a países como los nuestros. ¿Saben qué pasa en Corea del Sur, no? Que obtiene, creo que es el segundo mejor resultado en las pruebas PISA desde hace años. Se suicidan muchos niños porque están sometidos a una presión insoportable, a una presión injusta con su edad y con sus características, porque quieren que triunfen ya, ahí, porque creen que ese es el precedente del triunfo en la empresa posteriormente, y que el país tiene que ser muy competitivo, haciendo a sus niños muy competidores. Bueno, pues es un objetivo poco deseable, aunque sea el objetivo de la misma OCDE, no en situación tan extrema como en aquel país. Bien, el tercer punto de mi reflexión
sobre el fracaso y el éxito educativo es el siguiente. Es posible mejorar. Es decir, después de estas reflexiones que podrían ser consideradas críticas, pesimistas espero que no, pero críticas seguro que sí, viene la buena noticia. Podemos mejorar, está clarísimo, porque de hecho mejoramos. Con todas las dificultades que hay, hoy, creo que en Galicia, igual que en Cataluña, que en España en su conjunto, nuestras escuelas y nuestros institutos tienen mejores maestros y maestras, mejores profesores y profesoras, y sus niños y niñas reciben un tratamiento desde el punto de vista pedagógico y didáctico de mayor calidad que el que recibían hace 20, 30 y no digamos hace 50 años, con toda seguridad. Por tanto, hay motivos para la esperanza. Dice, bueno, pero sigue habiendo, sí, sigue habiendo mucho fracaso en el sentido de pocos de resultados cuantitativos no deseables. Pero, por favor, situémonos en la perspectiva de valorar lo que hemos estado construyendo y podemos seguir construyendo. Cuidado, con baches. Yo no sé en Galicia cómo habrá afectado de manera directa al sistema escolar propio la crisis en la que todavía estamos, aunque se diga que ya salimos. Aunque vamos a dejarlo en que a lo mejor estamos saliendo. En Cataluña ha tenido unos resultados malos. Se ha notado. Pero bueno, hay que tener perspectiva histórica y decir que a pesar de que ha habido ese diente de sierra hacia abajo, ese valle, si miras el conjunto de la línea, la mejora sí que es cierta, sí que es evidente. Creo que es fundamental para la mejora fijarse objetivos que desdramaticen el cuantitativismo y refuercen la valoración cualitativa, que comprometan a las personas implicadas en el sistema educativo de una forma activa. Esas personas son, en primer lugar, los profesionales mismos del sistema, de los que he dicho antes, hoy son mucho mejores que no eran hace unos años. Y eso se podría demostrar con muchos datos. Por ejemplo, entre otros, por la creciente exigencia en la formación de los maestros de primaria. Creciente exigencia en el sentido académico de la palabra. Mi hermana, perdón por la referencia familiar, se acaba de jubilar como maestra. ¿Saben a qué edad consiguió el título de maestra? A los 16 años. Porque cuando ella estudió el magisterio, se estudiaba después de lo que era en aquel tiempo bachillerato elemental, equivalente en años a lo que es segundo de ESO, 14 años, más 2 de teoría, digamos, de magisterio y 1 de prácticas, 16, 17. Y ya era maestra. Y cuidado, además, digo en honor y orgullo familiar, y ha sido buena maestra. Pero ella siempre ha dicho, mi formación era muy floja, muy floja, muy floja. Bueno, después de eso vino que los maestros tuvieron que hacer no el bachillerato elemental y esos 2 años más 1 de prácticas, sino el bachillerato superior, por tanto 2 años más de formación, es decir, en vez de terminar a segundo de ESO, terminaban en cuarto de ESO. Bueno, ya era un progreso. Después se añadió el COU, y 3 años. Y ahora está, bueno, el sistema ha cambiado en la media, ¿no? Pero está todo el bachillerato completo, el equivalente del COU antiguo, más 4 años. Y curiosa paradoja en el progreso histórico español. Ahora resulta que muchos grados universitarios, disculpen por mi voz, la tengo mucho mejor, otros días, hoy me ha tocado el catarro. Decía que ahora la paradoja es que muchos grados universitarios, de historia, de química, de filosofía, de biología, de geografía, van a pasar de 4 a 3 años, pero el magisterio, por ser profesionalizador, regla de Bolonia, se va a quedar en 4. Es decir, ahora va a ser más completa la carrera de magisterio que lo que era la carrera de cualquier título de licenciado anteriormente. Esto tiene una pequeña, cuidado, observación que hacer. No podrá ser profesor de secundaria quien haga solo un grado de 3 años de geografía o de historia, porque tendrá que hacer el máster de formación de secundaria, que le añadirá al menos 1 año, si no 2. Pero bueno, como forma de ver de qué manera cambian las cosas a mejor, creo que es un buen ejemplo. Alguien me dirá, bueno, pero ahora estás midiendo cuantitativamente algo que debería ser cualitativo. Es verdad. Pero también es verdad que en esa medida cuantitativa
van implícitas mejoras cualitativas. Digamos que lo cuantitativo es lo mínimo. La verdad es que en la universidad, como saben también muchas personas, la exigencia por la competencia profesional de los profesores como investigadores está mejorando también, con algunos defectos importantes que ahora no es el momento de analizar, la competencia educadora, por así decirlo, de estas personas y, por tanto, mejorando también las carreras que imparten. Bien, muy importante también el compromiso que se espera del sector no profesional de la educación. Y aquí es donde ya conecto con la última parte de la intervención, que es la siguiente, la idea de ciudad educadora. En esa ciudad hay unas unidades colectivas pequeñas, muy importantes, que son las familias. En mis notas tengo, no lo voy a leer porque sería ahora pesado, observaciones que son las siguientes. Está más que demostrado hasta la saciedad que se dice en el tópico, que en las escuelas los niños y niñas tienen mayor o menor éxito, por usar los términos que estamos criticando, según sea el grado de bienestar económico, social de su familia. Y eso está muy demostrado. Por eso también es injusta la medición, porque se miden a escuelas con una, digamos, limitación importante de la capacidad económica y social de las familias, con escuelas con familias, digamos, bien situadas. Son elementos que borran, por así decirlo, la legitimidad de la comparación. Pues bien, las familias son unidades fundamentales en la educación. ¿Qué descubrimiento, dirá alguno? Pues sí, hay que decirlo, porque estamos viviendo en un mundo en el que se está realizando una profecía, entre comillas, que hizo el gran sociólogo Isaiah Berlin hace 50 años o más, que es la siguiente. Él detectó en aquel momento ya, y esto se ha ido multiplicando, lo que él llamó el mecanismo de progresiva transferencia de responsabilidad. ¿Qué quiere decir lo siguiente? A medida que la sociedad progresa tecnológicamente, profesionalmente, se produce una especie de relajación en las personas consistente en creer que cualquier problema que yo tenga, hay alguien que tiene que resolvérmelo. Ese alguien puede ser o un político, según la naturaleza del problema, o un técnico. El caso es que estamos en un mundo tan avanzado que no me vayan a pedir a mí que yo eduque a mis hijos, porque para eso están los educadores profesionales. Y ahí se produce un fallo grave del sistema, porque iba a cometer una injusticia, no los padres y madres, algunos padres y madres, por desgracia más de la cuenta, efectúan esa transferencia de responsabilidad incluso de muy buena fe, creyendo que realmente para eso están los maestros. Yo no voy a saber cómo saben los maestros, pero es que nadie te dice que tú enseñes lo que enseñan los maestros. Tú tienes que enseñar otras cosas tan o más importantes que lo que enseñan los maestros. Por ejemplo, respeto. Por ejemplo, interés por lo que haces. Qué pena, ¿no? El niño o la niña que llega a casa diciendo, oye, hemos hecho tal cosa, cállate. Estamos mirando la tele o que estoy cansado. Claro, es que ese niño, esa niña va a tener pocas ganas de hablar, va a tener pocas ganas, sobre todo, de hacer bien las cosas porque no importan a nadie. La capacidad motivadora, reconocedora del valor del progreso de un niño que tiene la familia es extraordinaria. ¿Qué ha pasado con la familia? Ha pasado algo muy triste. Recordarán los mayores de la sala la célebre revolución, entre comillas, de mayo del 68, especialmente en las calles de París y en algunas universidades americanas, que después llegó también un poquito aquí y a diversos países. Esa revolución fue fundamentalmente una revolución, dicen sus teóricos, hoy muchos de ellos instalados en posiciones muy conservadoras, pero bueno, vamos a dejarlo, dicen sus teóricos, fue sobre todo una revolución antiautoritaria. Es decir, el mundo estaba ceñido a fuertes controles autoritarios, políticos, religiosos, familiares, y se dijo, ya basta, basta de autoridad. Y uno de los objetivos más fáciles de destruir fue la familia. Se entró en una etapa de desprestigio de la familia que llega a nuestros días. Y eso es grave, porque salvo que alguien me demuestre que hay algo mejor,
Yo sigo creyendo, y no soy solo yo, que eso no tendría ningún mérito, muchos seguimos creyendo que el concepto de espacio de acogida de la criatura acabada de nacer y de transmisión de lo fundamental de la existencia a esa criatura es sagrado. Miren, todos apreciamos la palabra, ha salido antes, gracias por la mención de mi función de director de un observatorio de ética. ¿Y que la palabra ética tiene prestigio? Mucho prestigio, mucho más que moral, que quedó en manos de los curas y los obispos y luego la gente, la moral es cosa de curas. No, 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 la ética. Vale, pues vamos a la ética. Etimología de ética. No solo etimología, sino después desarrollo por parte de Aristóteles y tantos pensadores, Kant. Ética viene de dos palabras griegas, ethos, una con e breve, otra con e larga. La e larga, la eta, quiere decir carácter, y la e breve quiere decir hogar, nido, espacio de acogida. Y la teoría ética dice, la función de la vida ética es permitir que cada persona obtenga su mejor carácter posible a partir de su hogar. Entendido hogar en sentido amplio. El lugar donde se transmite el lenguaje, el lugar donde se transmiten y cuidan los sentimientos, el lugar donde se motiva o desmotiva, el lugar donde se transmite lo que no se cuenta. Los valores esenciales de la existencia. Pues bien, si es así, por favor, recuperemos la función de responsabilidad educadora de la familia. Y a continuación digo, de la familia en cualquiera de sus formas hoy aceptadas. Hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre solo, mujer sola, etc. Eso no es problema. Es mejor un hombre solo, educando bien como hogar a un niño, a unos niños, que una, digamos, familia de modelo clásico educando mal. El problema no es que sea un hombre, dos hombres, una mujer, dos mujeres, no, no, no. El problema es cómo tratan a sus niños, a sus crías. Y pensemos que un sinónimo de educación es crianza, que es estimular la cría de los niños. Pues bien, lo que pasó en el mayo del 68 es una cosa triste, y es que los revolucionarios de mayo del 68 tiraron el agua sucia de la bañera y con el agua sucia tiraron el niño de los valores. Hombre, haber tirado el agua sucia del autoritarismo familiar, absolutamente de acuerdo. A mí me pilló en España y no estuve de revolucionario, pero simpaticé mucho con aquel esfuerzo colectivo. Pero es que, por favor, no lo tiren todo, tiren el agua sucia del autoritarismo, mantengan el valor, mantengan el niño, perdón, de los valores esenciales para poder tener un proyecto humano bueno. Eso es indispensable. Y esto, la familia, debe sumarse a un clima de pueblo o de ciudad educadora, como decíamos antes, porque el conjunto de los habitantes de la ciudad es el que debe transmitir a sus niños y niñas todos los valores que acabamos de mencionar, por ejemplo, el respeto, por ejemplo, la cooperación, por ejemplo, la no violencia. Recordemos la violencia de todo tipo que hay, entre otras la de género, que por desgracia se va reactivando, parece, de manera perniciosa. Bueno, pues, ¿dónde se aprende eso? Eso se aprende en un clima familiar, en un clima cívico, que es el que transmite por ósmosis, no por explicación teórica como la que estoy yo haciendo, sino por ósmosis de la práctica diaria, los mejores valores y actitudes. Veo que me estoy pasando un poquillo del tiempo y quisiera terminar con una historia optimista. Espero que del conjunto de lo que he dicho se desprenda más optimismo que pesimismo. Sería mi deseo, no sé si lo he conseguido. Pero para remachar el clavo del optimismo, les voy a contar una historieta, evidentemente inventada, pero que tiene interés. Ustedes saben que alguien ha definido al hombre, al ser humano, mejor dicho, de muchas formas distintas, ¿no? Animal racional, animal social, animal político, animal que tiene lenguaje, animal simbólico, siempre animal, eso sí, eso no falla nunca. Bien, es un animal cooperativo, además. Pues bien, vamos a decir la última definición de hombre, que me parece interesante. Animal narrativo. Es decir, al ser humano lo que le gustan son las narraciones.
Y a mí eso me ha hecho evocar mi infancia, cuando iba a misa los domingos y el cura nos daba el sermón, la homilía. Entonces hablaba de lo que quería y tenía que hablar, del Evangelio, de los valores del Evangelio, etc. Y yo me recuerdo más o menos atento, pero yo afinaba mi atención al máximo cuando oía, una vez pasó que... Aquí hay historia, aquí hay narración, aunque sea una narración ficticia. Y por eso nos interesan tanto las novelas y nos gustan tanto el cine, porque nos cuentan historias. Y a través de esas historias interpretamos nuestra propia vida. Simbolizamos en ellas lo que somos y lo que deseamos ser. Pues bien, permítame una pequeñísima narración. Resulta que en un pueblo había un niño o niña, es decir, una criatura, y no importa el sexo, una criatura muy joven, muy lista, muy lista, muy lista. Y oyó decir que en el pueblo de al lado había una persona mayor muy sabia, muy sabia, muy sabia. Y se dijo, pues los niños tienden a ser competitivos, voy a desafiar a esa persona tan sabia, a ver si realmente lo sabe todo. Y mientras iba camino del otro pueblo, llevaba una mariposa en la mano. Y pensaba, le preguntaré si mi mariposa en la mano está viva o muerta. Y si me dice, está viva, ¡pam!, en un gesto mínimo la mataré y le demostraré que no sabía cómo estaba. Y si me dice está muerta, abriré la mano y saldrá volando en sus narices, demostrándole que no sabía lo que pensaba saber. Llega el niño a la persona sabia y le dice, me han dicho que es usted muy sabio. Y la persona sabia, si era verdaderamente sabia, dijo que no en absoluto, eso son habladurías, pero en fin, ¿qué quieres, niño o niña? Entonces dice, bueno, pues yo quisiera saber si realmente usted lo sabe todo, si sabe de esta mariposa que llevo en la mano, si está viva o muerta. Y la persona sabia le contestó, la mariposa está en tu mano y solo de ti depende que esté viva o muerta. Solo de nosotros depende que nuestra educación sea un éxito sobre nosotros mismos o un fracaso sobre nosotros mismos, porque los clásicos dijeron, solo hay un éxito valioso a los ojos de los dioses, el éxito sobre uno mismo. Muchas gracias. Gracias también por la paciencia de soportar esta voz. Se te parece, yo abriría un turno de... Sí, teño aquí o micro, así que quen queira preguntar algo, que levante a man. Moi ben, pois abrimos un turno de intervención. Eu creo que a parte bonita destas ponencias precisamente é o debate. Entón, gustaríame que si alguén rompe por aí o xeo. Aquí, por aí, Eli. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradecerle su visita. Creo que es usted una persona con un gran poder comunicativo. Gracias. Y también felicitar, por supuesto, a la alcaldesa y a mi amiga Eli, que el otro día me la encontré en el aeropuerto, ¿no? La vi totalmente ajetreada y efectivamente ahora me doy cuenta que es necesario que viaje, que no sé si has organizado todo esto, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma. Está ali escondida. Está ali escondida, ¿no? Pues felicidades por tu trabajo, Eli. Y nada, me gustaría preguntarle a usted, no sé, a lo mejor si entra directamente en lo que usted hablaba o no, pero Adelante. al ver que usted ha formado parte de la política Sí. y, bueno, pues verlo, no sé, que me comentase usted cómo fue su experiencia, ¿no? O sea, cómo ha vivido, porque parece usted una persona pues muy devota de sus creencias o de su profesión, y realmente hoy en día de la política pues no se perciben demasiadas cosas positivas, ¿no? Y sobre todo de cara a la educación, ¿no? Lo que ha costado, pues lo que no hay todavía, que es un pacto de la educación. O sea, ¿cómo ha vivido esa fase? Muchas gracias. Diría que como todo en la vida, con luces y sombras. Sé que puede decepcionar, pero es así. Si tuviera que resumir, con más luces que sombras. ¿Por qué? Porque he disfrutado en la política de mucho compromiso de muchas personas muy valiosas, a pesar de tantas personas impresentables, hay muchas más valiosas, esfuerzos serios en diversos niveles
por mejorar el sistema educativo, ya que nos interesa especialmente esto. Digamos que lo que he dicho antes, puedo repetirlo ahora, gracias a la política, con todos sus defectos, también y especialmente en el terreno educativo, el panorama de nuestro sistema educativo hoy es mucho mejor que poco tiempo atrás. En todo tipo de instalaciones físicas, dotaciones de plantillas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un terreno en el cual hemos mejorado muchísimo es el terreno de la educación infantil o preescolar, o como se la quiera llamar, que o no existía o existía solo en concepto de simple guardería, casi garaje de niños. Y hoy se está difundiendo, aunque no ha conseguido ser universal, un servicio de escuela infantil o preescolar con sentido pedagógico de mucha calidad y de mucho interés para el crecimiento de nuestros niños y niñas, que es en esa etapa cuando tienen mayor plasticidad en su cerebro. Entonces, yo pongo en el activo de mi experiencia haber visto y haber podido participar en procesos de estos. En el pasivo, en el negativo, pondría principalmente la batalla ideológica a muerte que hay entre gobiernos o partidos por poner leyes de educación que se supongan adaptadas a una orientación o a su contraria. Es una pena que no hayamos sido capaces en España de hacer un pacto educativo. En Cataluña, donde tenemos muchísimos problemas, ahí conseguimos un pequeño éxito en el que tuve el honor de participar, que fue lo que llamamos allá Pacte Nacional per l'Educació, Pacto Nacional por la Educación, que fue la base de la Ley Catalana de Educación, que no es que sirva mucho, pero sirve bastante. Creo que una misión, ahora hablo del Estado español, sería la de conseguir un gran pacto educativo. Lo intentó el penúltimo ministro de Educación, Gabilondo, pero creo que cometió un error técnico. En Cataluña no se invitó al Pacto Nacional por la Educación a los partidos. Se convocó a todo el sistema educativo, todo, quiere decir sindicatos de profesores, quiere decir directores de escuelas concertadas, quiere decir directores de escuelas públicas, quiere decir representantes de los estudiantes, es decir, padres y madres, por descontado. Y los partidos solo se limitaron a decir, está bien que se intente. Y cuando se consiguió, digamos que casi no tuvieron más remedio que decir, está muy bien, lo firmamos. Pero Gabilondo, yo creo que ahí se equivocó, y es amigo personal y lo quiero, digamos, ¿no? Pero creo que se equivocó porque al meter a los partidos dentro, se reprodujo otra vez dentro de ese pacto nacional la tirria tremenda que hizo imposible cerrar el pacto. Eso es lo más negativo, yo creo, de nuestra política educativa. Tenemos en 35 años de proceso democrático en el país, si recuerdo bien, 6 leyes o 7 leyes, no sé, ya he perdido la cuenta. Esto sí que se puede contar, por desgracia. Es decir, salimos a una ley cada 5 o 6 años. Eso es absurdo. En una materia como la educación, que por definición necesita lo que llaman los italianos los músicos tempo lento, para poder experimentar cómo va un proceso, etcétera, etcétera. Y yo resumiría de esta forma la pregunta por mi experiencia política en relación con la educación. Por decir una palabra sobre mi experiencia política en general, voy a decir que estoy muy contento de haberme comprometido políticamente y muy contento de haber terminado mi compromiso político. y no lo digo en broma, lo digo muy en serio. Muy en serio. Y si alguien me pregunta, oye, si volvieras a vivir, que tienes una segunda vida, ¿harías lo mismo? La respuesta es sí. Y miren que he pasado pésimos momentos, porque a la política, ya cierro aquí, cuando yo entré como diputado con 33 añitos, ahora lo veo y digo, si era un crío, eso debería estar prohibido casi. Pero bueno, la gente, claro, ostras, era un momento muy ilusionante, 82 y tal. ¿Y cómo es la política? ¿Y cómo es el Congreso? ¿Y cómo es tal? Y yo daba las explicaciones también como sabía, hasta que descubrí que podía sintetizar en una frase toda la vida política. La política es como la vida, pero más. Y todos sabemos cómo es la vida. Luces y sombras, pues en la política hay más luces y más sombras. En la vida hay felicidad y dolor, en la política hay más felicidad incluso y más dolor. Los problemas son mucho más duros. Ahora, también hay momentos en que conseguir determinado objetivo político positivo para la gente produce una gran satisfacción que no te lo producen pequeños éxitos de la vida profesional o familiar. Por tanto, la política es como la vida, pero más. Eli, por aquí diante.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, usted antes ha comentado que a un niño no se le debe decir tú sacas un 5, sacas un 6, sacas un 8, sacas un 10. Si yo tengo un niño, por ejemplo, que saca 5, saca 6, ¿cómo puedo conseguir o cómo puedo inculcarle un valor para que intente estudiar un poquito más para que me saque un 7, para que se me saque un 8? Esa es mi pregunta. Sí. Digamos que no existe fórmula mágica, desde luego, pero parece que podría darle una sugerencia con toda la buena fe, ¿no? En el sentido siguiente. Creo que, salvo que un niño demuestre una actitud expresamente negativa y pesimista, entonces merece un trato incluso psicológico y hay que cuidarlo. Si estamos en condiciones, suponemos, de un niño normal, ¿no? Y una situación normal en la familia, creo que lo más importante es valorar bien, de forma explícita, lo que está haciendo y consiguiendo. Probablemente el niño está dando lo mejor de sí, aunque sea un 5 o aunque sea un 6. Ahora, lo que sí es fundamental es que el día que saca un 6,5, ese día haya fiesta grande. Cuidado, no fiesta grande de la forma que algunas familias de buena fe interpretan. Te compro un móvil, te compro una bici. No va por ahí. Permítame un recuerdo personal, estrictamente personal, pero yo creo que el clima de confianza que se ha creado merece esto. Yo tenía entre mis amigos de infancia, ahora es simplemente un amigo más, no el mejor, un vecino, ¿no? Que sus padres tenían mucho dinero, mis padres tenían poco, por no decir muy poco. A este amigo, que sacaba peores notas que yo, digamos era de 6 y yo era de 8 y 9, ¿no? A este amigo, cuando un día sacaba no un 5 o un 6, sino un 7 o un 8, le daban un regalo materialmente importante, eso, una bicicleta. Si yo en aquel mismo mes o trimestre había sacado una matrícula de honor, no me regalaban nada. Pero mi padre me abrazaba con lágrimas en los ojos. Impagable. Impagable. Gracias. Y además, seguro que no lo tenía preparado. Digamos que, bueno, yo notaba que había espontaneidad y sinceridad. Bueno, pues digamos que las cosas van por ahí. Atención, respeto y valoración de lo positivo, aunque sea solo medio punto, digamos. Creo que eso es importante. ¿Algo más? Sí. Antes comentaba de que teníamos que tener ahí una esperanza y optimismo. Yo en el caso de los profesores o de los profesionales de la educación, pues sí, soy optimista en ese sentido. Y en el caso de la clase política ya me cuesta más esfuerzo. Lo que sí soy pesimista es en el otro pata del banco, que era las familias, por el hecho de que bien sabemos que el enfermo más difícil de curar es el que no es consciente de su enfermedad. ¿Y qué soluciones ve usted para tratar a la familia? Bien, coincido bastante en el análisis. Profesores en general bien, también hay sus problemas, como es lógico, pues la vida es así. La política pasa un mal momento, lo cual no quiere decir que no debamos comprometernos menos con ella, sino más. Porque es que si no, como decía aquel, la política o la haces o te la hacen. No hay más. Por tanto, hay que tomar un cierto grado. Eso no quiere decir que te presentes necesariamente a concejal o a diputado, pero bueno, hay que estar, digamos, activos políticamente para precisamente reducir al mínimo esa capacidad que tiene la política de hacerse, digamos, autorreferencial, encerrada sobre sí misma, cosa de grupúsculos, élites, castas, que dicen ahora, ¿no? No estoy de acuerdo con la descalificación, pero en fin, para simplificar. Bueno, eso lo digo en relación al segundo punto, que ese necesita mejorar, como decían antes, las calificaciones, ¿no? Y por lo que respecta a las familias, eso es más difícil porque, claro, las familias son muchas, están muy dispersas y no hay nadie que las administre de una forma, digamos, sistemática. Ahí es donde
la sociedad, a través de sus instituciones escolares, municipales, autonómicas principalmente, puede y yo creo que debiera generar procesos, para decirlo rápido, de formación de las familias en la función, más que en la función, en la responsabilidad y el compromiso educador. Se llega a no todos los que deberían llegar. A ver, a mí me pasó en Girona cuando era concejal de Educación que, como tenía este convencimiento, organicé varias ediciones de cursos de formación de las familias. Tuvieron éxito. Crítica, autocrítica que me hago. Tuvieron éxito entre las familias que no necesitaban la formación. Siempre es así. Siempre nos pasa eso. Digamos que por cada familia que venía, que pensabas, bueno, está bien, aquí hay posibilidad de mejora, veías 10 familias que decías, hombre, encantado que estés aquí, pero a ti que te voy a contar, porque ya lo sabes. Por tanto, es realmente difícil, ¿eh? Pueden hacer algo por eso las propias asociaciones de madres y padres de las escuelas, que no pasan buen momento en general, no sé aquí, pero en Cataluña al menos hay una cierta deflación, digamos, de la moral de las asociaciones de padres y madres, reclamando a la propia escuela, reclamando al ayuntamiento, reclamando a la Junta. Bueno, pues atención a lo que podríamos llamar formación de padres y madres, ¿eh? Que es una formación no muy difícil, porque al final se trata de recordar y remachar cosas bastante elementales, como las que hemos ido viendo esta tarde, ¿no? Como las que comentábamos ahora con la pregunta anterior, pero que es muy importante. Por ejemplo, el tema de la educación infantil que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, superar el concepto de guardería y acoger el concepto de escuela infantil, reconocer la función pedagógica esencial de las maestras y maestros, de pocos maestros, muchas maestras, de educación infantil. Eso es esencial, ¿eh? Claro, aquí hay un debate pedagógico que no voy a esconder y que alguien más sabio que yo pudiera castigarme por defender tanto la escuela infantil. Y es que, deseablemente, los niños y niñas deberían pasar los 3 primeros años de su vida con la familia. Hay quien cree que si la escuela no tiene sentido en alguna edad, es en la edad en que, por el argumento familiarista que he dado antes, la familia puede estar proporcionando los valores esenciales. Pero mi pesimismo de análisis social de nuestra concreta sociedad española me dice que no es así, que es que nuestras familias no están por esa labor. Es decir, que no habría muchas. No, bueno, tiene razón la alcaldesa, el matiz es fundamental. No pueden estar por eso, ¿eh? Les encantaría a muchos. Claro, les encantaría a muchos, pero no pueden estar por eso porque la presión laboral es tremenda, la presión laboral cuando se tiene trabajo, o la falta de trabajo es de una desmoralización tal que no aconseja que tengas al niño cerca mucho tiempo, porque le puedes pasar virus del pesimismo y el fatalismo, etcétera. Es que lo digo medio en broma, pero muy en serio, ¿eh? Por tanto, a falta de una previsión de buena educación familiar masiva, mejor la escuela infantil, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que no hay mucho más que hacer. Claro, también hay todos los factores, medios de comunicación, lo que decimos siempre, ¿no? Campañas en los medios de comunicación, puede progresarse por ahí también, pero es muy difícil, sí. Yo te quería hacer una pregunta, Joan, que veo allí a representantes de las AMPAs, que ellas sí solicitaron esa escuela de padres y madres y trabajaremos en eso precisamente para retomar esa formación, más allá de que hagamos esta Semana de la Educación, sino ir recordando constantemente a las nuevas familias que se incorporan, etcétera. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos venir a las familias que necesitamos que vengan? No tienes respuesta. Como dicen los jueces en algunos casos, me declaro incompetente. Es que ahí es donde tenemos donde tenemos el dilema, ¿no? Sí. Bueno, digamos que, claro, por decir algo, pues casi habría que practicar, como hacemos los políticos en algunas campañas, el puerta a puerta. Es decir, habría que ir a procesos de, la palabra no es buena, presión en el mejor sentido de la palabra, es decir, de acompañamiento, ¿no?
procesos de acompañamiento familiar, de decir, oye, estamos intentando mejorar entre todos y tal, es importante que estés, bueno, en fin. Pero comparto tu preocupación, no sé cómo se puede hacer fácil, ¿no? Sí. Sí, mi pregunta va un poco en el mismo sentido. ¿En qué medida la ciudad educadora puede paliar la ausencia de la familia? Yo creo que en alguna medida puede. Es decir, en una ciudad educadora, vamos a decir, bastante ideal o muy activa, puede haber un cierto papel de sustitución, aunque a mi entender difícilmente puede ser de igual valor que el de la propia familia. Digamos que la ciudad educadora es una especie de gran familia educadora y en ese sentido vale. Ahora, en la medida en que es más grande, es menos, es decir, ganamos en extensión, perdemos en presión. Y por tanto perdemos en lo que podríamos llamar insistencia, reiteración de actitudes concretas que se viven muy especialmente en el microcosmos de la familia y menos especialmente, es decir, más difusamente en el ámbito ciudadano general. Por tanto, yo podría decir para que la ciudad educadora quede bien, sí, pero yo creo que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, que la presión tendría que ir más, o la presión, sí, la inversión o algo en la familia es prioritario. Sí. Ese es mi modesto modo de ver. Creo que sí, que es absolutamente fundamental. Máis por allí. Gracias. Buenas tardes. Hola. Quería, porque me ha gustado mucho la idea de la ciudad educadora que usted ha planteado. A mí me recordaba algo de lo que he oído hablar algunas veces y con lo que he trabajado algunas veces, que es una idea un poco más pedestre, pero creo que igualmente descriptiva, que es la idea de educa a toda la tribu, ¿no? Sí. Que somos capaces Es la todos traslación. nosotros de participar en esa educación. Entonces, pensando en una ciudad como Tomiño, ¿no? En una ciudad como esta, en este pueblo, ¿qué herramientas, qué mecanismos de participación podríamos tener para que realmente nos implicáramos todas las personas, o un buen número de nosotros, nos sintiéramos llamados a esa educación común? Pero ¿a través de qué mecanismos y qué herramientas? Sí, en ciudades educadoras decimos siempre que, obviamente, una ciudad educadora no tiene sentido fuera de un marco democrático, por tanto, el mecanismo de la democracia representativa es esencial. Y el compromiso municipal, expresado a través de figuras de alcaldesa y de concejales, etcétera, tiene que formar parte de ese proceso, aunque no en exclusiva. Es decir, al mismo tiempo que decimos es esencial para que las cosas cuajen bien en la responsabilidad de los representantes democráticos, decimos que la ciudad educadora no es un ayuntamiento educador. Un ayuntamiento educador es muy de agradecer, desde luego, pero la ciudad educadora es más. Dicho de otro modo, el ayuntamiento que esté implicado en un proceso de ciudad educadora tiene una necesidad específica de promover el compromiso de no institucionales, es decir, personas que no han sido elegidas, que forman parte de la vida ciudadana en sus más diversos aspectos. Entonces, yo creo que el dinamismo bueno para que se genere un proceso de ciudad educadora, no digo ideal, simplemente correcto, bueno, es que haya varias entidades de la vida civil de cada pueblo, de cada ciudad, que en conversación con el ayuntamiento, digamos, conversación no de la típica presión, oye, dame esto, subvencióname aquello, no, sino mira, antes hemos citado los filatélicos, los del ajedrez, los del coro de niños, cualquiera puede ir al ayuntamiento y decir, estamos pensando en organizar conjuntamente con vosotros algo que sea bueno, educativamente hablando, para Tomiño en este caso, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Es decir, ¿qué pone el ayuntamiento, qué ponemos nosotros para que los filatélicos, los del coro de niños o los del ajedrez salgan de su pequeño cascarón entitario y
dinamicen la vida de Tomiño en sus respectivas especialidades. Bueno, pues por ahí empiezan muchas historias de valor. Por ejemplo, hay ciudades en las que se ha conseguido una dinamización de las personas mayores en lo que se llaman programas de educación intergeneracional. Personas mayores que desde organizar el tráfico a la salida de las escuelas, no sé aquí cómo es eso, pero si hay problemas o no, pero hay ciudades en que es un gran problema la concentración de automóviles en espacios cercanos a la escuela, pues bueno, cuantas personas mayores debidamente formados por la Guardia Municipal asisten a la salida o entrada de las escuelas para facilitar el movimiento. Un ejemplo. Otro ejemplo de educación intergeneracional. Perdón. Mayores que enseñan a niños la historia de la ciudad, bien pensada, ¿no?, debidamente trabajada. A cambio, los niños les enseñan a moverse por Internet. Porque los niños ya salen... Ya ves, niños de 1 año o así, que cuando ven una pantallita hacen así. Aunque sea un espejo, saben moverse, nacen ya digitales, ¿no? Pues bien, intercambio entre la experiencia que cuenta historias de la ciudad como era hace 60 años y niños que le cuentan a la persona mayor cómo buscar información para viajes, cómo comprar un billete de AVE en Internet, etcétera, etcétera. Y ahí las posibilidades son inmensas. Una recomendación, si tienen curiosidad sobre esto concreto, si entran, hablando de Internet, ¿no?, Ciudades Educadoras, les va a salir la primera entrada, Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, clican ahí y ahí tendrán una ventana que dice, si recuerdo bien el concepto, aunque es un concepto un poco antipático, banco de documentos y experiencias de ciudades educadoras. Y ahí clasificados en 20 ítems aproximadamente, de diversas materias, muy diversas, desde deportes a ingeniería, urbanismo, residuos, etcétera, etcétera, lectura. En cada uno de esos ítems abren y verán colgadas experiencias que pueden venir de Melbourne, de Helsinki, de Figueras, de Madrid, de Tomiño eventualmente, ¿no?, que ha hecho una experiencia, le ha ido más o menos bien, cuelga el procedimiento ahí. Entonces, cualquier ciudadano de Tomiño, cualquier entidad de Tomiño, dice, voy a mirar en el banco de documentos y experiencias qué hay sobre tal cosa. Y a lo mejor se te ocurren ideas que copiar porque están ahí para que se copien. Bueno, digo, son caminos de actuación posible. ¿No? Y ha habido una buena participación. Sí, no, yo lo interpreto como cariño a mi catarro. Pues muy bien, si me permitís, alcaldesa, tú cierras, por favor, pero déjame decir que reitero mi cordial agradecimiento por haber disfrutado, como he dicho, yo vengo, cuando voy a hablar de educación, vengo a celebrar una fiesta, y ¿qué quieren que les diga? Me lo he pasado pipa en la fiesta, a pesar de mi mala voz, porque, como dije anteriormente, y ha sido así hasta este mismo momento, ustedes me han regalado un respeto y una atención que me va a hacer salir de aquí mucho mejor persona de lo que entré. Muchas gracias.